La historia que quiero vivir. Un viaje al pasado mexicano a la manera de José Manuel Villalpando. Amigas, amigos, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Los saluda con el afecto de siempre José Manuel Villalpando aquí en su programa La historia que quiero vivir, que estamos transmitiendo en vivo, por supuesto, a través de los micrófonos y frecuencias de Radio Fórmula en el 103.3 de FM, en el 970 de AM, aquí en la capital de la República Mexicana. En algunas ciudades del interior del país, saben que estamos en plena batalla, pero la vamos a ganar, estoy seguro de ello. Pero también llegamos, como ustedes bien saben, a los Estados Unidos de América, a Puerto Rico, a Canadá y, naturalmente, a todo el mundo y a todo el país, sobre todo, en aquellos lugares donde no pueden escucharnos por radio, pueden ustedes sintonizarnos a través de internet en la página www.radioformula.com.mx. Estamos en vivo, así que les recuerdo que está a su disposición nuestras vías de comunicación electrónicas que ustedes conocen ya muy bien, como el correo villalpandohistoriador@gmail.com o el Facebook Villalpando y la Historia. Aquí en esta tarde de sábado de enero empieza a enfriar la tarde ya, pero nosotros vamos a calentarla con un poquito de historia. Pero antes simplemente déjenme agradecer que ya me llegaron algunos mensajes que leeré rapidísimo, como don José Manuel Muñoz, que me escribe desde Canadá, allá en Saskatchewan, en Canadá, cruzando las carreteras, dice, y aprendiendo del mejor. Muchas gracias a don José Manuel Muñoz, que nos escucha en Canadá. Ya imagino el frío que está usted pasando por allá. Don Elías Moreno, que me saluda desde Moreno Valley, en California. Muchísimas gracias también. Don José Naum, que siempre nos escribe desde aquí en la Ciudad de México, que hoy discrepo un poco lo que usted me dice, porque usted comenta que la Guardia Nacional es un tema interesante, gracias, efectivamente, que es importante reflexionar que desde la Nueva España el ejército era el encargado de la seguridad interna. Sí y no, don José. Los ejércitos son los encargados de la seguridad interna y externa de todos los países, ¿eh? Eso es una cosa normal en todo el mundo. Ahora bien, dice usted desde la Nueva España. Yo le diría que exclusivamente desde la segunda mitad del siglo XVIII. Una de las cosas que algún día tenemos que estudiar es por qué la Nueva España, que es conquistada, para poner una fecha más o menos convencional, en 1521, fíjense amigos, hasta 1763 tuvo ejército. ¿Cómo se sostuvo durante 200 y pico de años? Es un misterio. No había soldados, no había tropas, no había militares, ¿eh? Así que la Nueva España efectivamente hubo ejército en la última mitad del siglo XVIII. Y me dice usted que era un territorio militarizado. Discrepo otra vez, con todo respeto, don José Naum. No puede ser un territorio militarizado cuando no había ni 20,000 soldados en todo el territorio novohispano. Son muy poquitos para el tamaño, la extensión del territorio, que recuerde usted que en aquel tiempo iba desde Arizona y más al norte hasta Panamá. Y que la mayoría de los virreyes eran miembros del ejército. También discrepo. Fueron militares, don José, los últimos virreyes, efectivamente, digamos, en el último medio siglo de dominación española, a partir del rey Carlos III. Antes no eran militares, eran simplemente nobles españoles. Pero bueno, muchas gracias, don José, se lo aprecio enormemente. Y sí, hoy vamos a tocar un tema interesante que está de moda, porque recuerden que anunciamos la semana pasada que este programa de historia pues tiene una utilidad mucho más allá que la anécdota, mucho más, por supuesto, importante que pasar el tiempo, porque la historia es finalmente lo que nos permite entender el presente, planear el futuro y darle a nuestra vida un sentido de asimilar la experiencia que hemos vivido como mexicanos, como pueblo, y lo que ha pasado años atrás, decenas atrás, siglos atrás. De pronto es importante traerlo a la mesa para entender lo que está sucediendo el día de hoy. Recordábamos también que hace 8 días platicaba yo que este programa tiene que reaccionar necesariamente a la importante decisión que los mexicanos tomaremos este año en materia electoral, y sin un afán de criticar partidos ni candidatos, simplemente
De todos hay que comentar algo, sobre todo las propuestas que hagan. Y estas últimas semanas me sorprende mucho que de los partidos políticos que están en la brega electoral tratando de captar el gusto y el voto del electorado, solo uno de ellos hace propuestas, los otros dos no hacen nada. Uno simplemente se pelea con un gobernador y lo acusa de torturador, el otro dice que nos defendió en Canadá, no sabemos de qué, pero hay un tercer partido que es el único que hace propuestas y son las que tenemos que analizar, porque allí se habló de recrear, porque en México ya existía la Guardia Nacional. Para entender la historia de la Guardia Nacional en México, para poder decidir si es una propuesta acertada o no, pues tenemos que saber qué es la Guardia Nacional, porque así como nos lo dicen, parecen sorprendernos, pero en realidad hay mucho de fondo y mucha historia que tratar, como veremos en este programa del día de hoy. Primero, permítanme que sea un poquito teórico y hay que decir y definir qué es la Guardia Nacional. O más bien al revés, déjenme comenzar diciéndoles, amigas, amigos, que no es la Guardia Nacional. La Guardia Nacional no es un cuerpo de policía. Eso hay que descartarlo de una vez. No es policía, Esto es bien importante. Hagamos pues esta distinción primera, porque yo creo que aquí es donde están partiendo las confusiones. Miren, hay cuerpos de policía nacionales, de policías inclusive militarizadas en países que son muy famosos. Ustedes recuerdan seguramente los carabineros en Chile. Es un cuerpo de policía militarizada que actúa en todo el territorio chileno. Ustedes recuerdan seguramente a la Gendarmería francesa, que es un cuerpo de policía militarizada que actúa en todo el territorio rural de Francia y en el territorio semiurbano. Ustedes recuerdan, por ejemplo, la más famosa institución ahorita en el mundo entero seguramente de policía militarizada, que es la famosísima Guardia Civil Española. Es policía militarizada. ¿Qué significa que sean policías? Significa que son cuerpos militarizados, como ya dije, pero que intervienen en la prevención y combate de los delitos. No solamente hacen funciones de orden interno, de seguridad interna, sino de prevención e investigación y combate a la delincuencia. Este elemento es el policíaco: combatir, enfrentar, prever la delincuencia. Esto no es la Guardia Nacional. La confusión quizás viene de que hay un país en América del Sur, Venezuela, para decirlo muy claro, que tiene una Guardia Nacional Bolivariana. En Venezuela, este nombre de Guardia Nacional Bolivariana corresponde a una policía militarizada, que efectivamente, además de cuidar el orden interno, también investiga y persigue delitos. Es policíaca. En Venezuela, porque quisieron, le llamaron así a esa institución, Guardia Nacional Bolivariana. ¿Esto aplica a México? No. Y aquí vamos hacia las definiciones. Miren, yo los invito, cuando tengan manera, tiempo y humor y quieran hojear, dar una vista muy rápida a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la que hoy nos rige, para que vean ustedes que ahí, desde 1917, copiado de 1857 y copiado a su vez de 1824, ya está consignada la existencia de la Guardia Nacional, y no es policía, es una fuerza armada con características muy peculiares que ahorita les voy a platicar rápidamente. Primero, les recomiendo, miren, en el artículo 10º constitucional se establece que hay armas prohibidas para uso exclusivo del Ejército, Fuerza Aérea, Armada y Guardia Nacional. En el artículo 34 y en el 31 también, cuando habla de los deberes y derechos de los mexicanos, estamos obligados a estar diestros en el manejo de las armas para defender a la patria y alistarnos en el Ejército o en la Guardia Nacional. En el artículo 73, fracción 15, se obliga al Congreso a dictar una ley que discipline, arme y organice a la Guardia Nacional. En el artículo 76, el Senado de la República tiene facultades para autorizar al presidente de la República para que mande, para que dirija a la Guardia Nacional. El artículo 78 faculta a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión para que
también pueda dar permisos al presidente de la República para mandar y disponer de la Guardia Nacional. Y el artículo 89, fracción séptima, le autoriza al presidente de la República en casos de emergencia ser el comandante de la Guardia Nacional. Entonces la Guardia Nacional ya existe en el texto de la ley, pero fíjense amigos, no existe en la vida real. No hay Guardia Nacional en México, pero sí hubo en el siglo XIX. Llevamos literalmente 100 años sin Guardia Nacional, ¿eh? A partir de 1917 en la Constitución, aunque quedó consignada y reconocida allí, nunca volvió a haber. Pero sí la hubo desde 1824, como ahorita veremos, hasta 1915, 1917, sí existió la Guardia Nacional. ¿Qué es la Guardia Nacional? Es la Fuerza Armada de los Estados libres y soberanos de la República Mexicana. Es un elemento bien importante. En la teoría federalista, que copiamos por supuesto de los Estados Unidos de América, los estados de la federación tienen derecho a contar con su propia fuerza armada. Pequeña, chiquita si ustedes quieren, una fuerza armada de pequeño nivel. Pero bueno, de esto hablaremos, amigos y amigas, en un momento más. Ya estamos aquí de vuelta, amigas, amigos, para este segundo bloque del día de hoy de la historia que quiero vivir, platicando acerca de la Guardia Nacional, pero quiero agradecerle, por supuesto, a don David Rogués, que me saluda desde la Ciudad de México, muchas gracias, doña Evangelina Maya, que ya está con su café, lista para escuchar la clase, y que qué me parecen los libros de texto gratuito que ya se encuentran digitalizados. Pues muy bien, a mí me gustó mucho esa idea, para recordar un poco la niñez de cada quien. Don Carlos Prado, que envió una foto, muchas gracias, doña Adriana Ramírez Cano, que también me envía saludos a mí, a los radioescuchas y al equipo, muchas gracias. Federico Flores, que me dice que en la señal de 103 está pasando el programa de autos, no lo sé, no sabría yo decirle, que está únicamente en AM. Pues es capaz, ¿qué le puedo yo decir? Pero en fin, doña Jessica Albarrán también me está escribiendo, dice que la Guardia Nacional son un grupo civil de ciudadanos que no pertenecen al gobierno. Sí, no, doña Jessica, ahorita platicaré del tema. Don Alberto Fuentes me felicita, muchas gracias, lo aprecio enormemente. También tengo rápidamente unos correos electrónicos. Me escribió don Iván García, muchas gracias. Don Orlando Orozco también, se lo aprecio. Doña Carmen María González, también se lo agradezco muchísimo. Don Héctor Patiño, que me pide que hablemos de la guerra entre Francia y España, que hizo que el Mississippi se convirtiera en territorio francés. Don Raúl Tamayo de Indianápolis, que envió una foto de todo su rumbo por allá nevado, qué bonito. Don José Alberto Flores también me dice que no hay programa, que si lo cambiamos. No lo cambiamos, lo que pasa es que al parecer nada más estamos en puro AM, seguramente ya nos degradaron, pero bueno, en fin, eso lo platicaremos después y lo veré después. Recuerden que este es un programa que carece de patrocinios, es un programa que se hace por la buena fe de la estación, por supuesto la mía, de nuestros productores. Aquí nadie cobra un centavo, aquí nadie paga un centavo, por supuesto no tiene comerciales pagados, no hay empresas que nos patrocinen porque pues no vendemos perfumes, ni coches, ni medias, ¿verdad? Hablamos de historia, pero bueno, no me quejo, yo doy gracias a Dios y a la estación de poder estar al aire. Hablamos pues de la Guardia Nacional. Decía yo que es el pequeño ejército, las fuerzas armadas que tienen los estados libres y soberanos según la teoría del federalismo que copiamos literalmente de los Estados Unidos de América, y tiene rápidamente como características, primero, que estos ciudadanos que forman parte de la Guardia Nacional no son soldados profesionales, no son soldados permanentes, sino que son ciudadanos que se arman, que en el caso norteamericano, por ejemplo, se inscriben en la Guardia Nacional, van a hacer instrucción los fines de semana y una semana al año se acuartelan en turnos, de tal suerte que siempre haya una Guardia Nacional, como ellos llaman, en asamblea, lista para intervenir en caso de un desorden o lista para intervenir en caso de una emergencia por las fuerzas de la naturaleza. Son ciudadanos y no soldados. Segundo, es importante esto, el mando de la fuerza de las guardias nacionales corresponde al gobernador de cada estado, y solo en caso de una emergencia nacional el presidente de la República, ya sea en Estados Unidos o teóricamente aquí en México, puede disponer de la fuerza de la Guardia Nacional con la autorización del Senado.
Y tercero, último tema rápido, son muy democráticos porque en su origen, allá en Estados Unidos, y aquí está planteado así, pero nunca se ha llevado a cabo, los guardias nacionales, estos ciudadanos en armas, democráticamente eligen entre ellos a sus jefes, oficiales, sargentos y cabos. Pero bueno, ese es el concepto, pero no es policía, que es lo importante. En México ya tuvimos Guardia Nacional, decía hace un momento, y apareció triunfante en la Constitución de 1824, la primera federal, la primera que permite la creación o la aparición de estados libres y soberanos. Y en esta Constitución, pues, con el fundamento en ella, todos los estados de la República comenzaron a crear sus guardias nacionales, una especie, pues, de ejército local de cada entidad federativa, que de inmediato fue producto y presa fácil de los políticos. Esta es la gran diferencia y aquí empezamos con las dificultades. En Estados Unidos, un país por demás muy criticable y con un gobernante muy criticable, sin embargo la gente común y corriente y los políticos normales, jamás se le ocurriría a un gobernador de un estado levantarse en armas contra el presidente de la República o contra la federación entera. Bueno, en México sí. Ese es el principal problema. Las instituciones, por más que en 1824 nuestros propios diputados constituyentes dijeron que para ser felices deberíamos tener las mismas tipos de instituciones que los Estados Unidos de América, cuando las pusimos aquí en México, ¿se acuerdan cuando hablamos de la vicepresidencia? Cuando impusimos aquí, copiándolas literalmente las instituciones norteamericanas, pues salió muy mal porque los políticos mexicanos siempre fueron de lo peor. Un ejemplo, para 1828, tema que ya platicamos hace unas semanas, cuando sucede la elección presidencial en la que compiten por una parte el general Manuel Gómez Pedraza y por la otra el general Vicente Guerrero, recuerdan ustedes que el triunfador de la elección es Manuel Gómez Pedraza, pero Guerrero y sus amigos, inconformes con el resultado electoral, hicieron su plantón, ¿se acuerdan? Allá en Alameda, que lo platicamos en su momento, pero además hubo un motín y el gobernador del Distrito Federal, amigo de Vicente Guerrero, convocó a la Guardia Nacional de la Ciudad de México, ciudadanos voluntarios que van y se unen a la Guardia Nacional para combatir en caso de emergencia, la convocó para que se levantara en armas en contra del ejército. Así pues, las Fuerzas Armadas Mexicanas, el Ejército, la Armada de México, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional se vieron enfrentadas por primera vez. El Ejército apoyando el orden legal y la Guardia Nacional apoyando a los revoltosos. ¿Saben quién ganó? ¡Los revoltosos! Primera experiencia, tache para la Guardia Nacional, porque en ese momento pues, se vio claramente que la Guardia Nacional, esta Fuerza Armada no disciplinada, formada por ciudadanos voluntarios, era, repito, motivo y botín de los políticos que la usaban para sus fines concretos. En este caso, para derribar el régimen legal de un presidente electo ganador e imponer al presidente, como presidente, al candidato que había perdido, en este caso, Vicente Guerrero. Pero déjenme ir todavía más al extremo. La Guardia Nacional se va a convertir a partir de ese momento en una especie de bastión de los liberales mexicanos que la van a ver como la manera de alcanzar el poder. Los liberales son muy listos, la van a utilizar a la Guardia Nacional para alcanzar el poder y cuando lo tengan, los liberales la desaparecen, Esta es la magia de Don Benito, como vamos a platicar en algún momento más. Pero mientras, déjenme decirle que los liberales pensaron en su oportunidad que uno de los grandes vicios de México era el ejército, que significaba un punto de corrupción, de retroceso, de exceso de fuero militar, de abusos, de impunidad, y decidieron que la manera de enfrentar al ejército era con un ejército de ciudadanos limpios y ejemplares que se reclutaban y se unían a la Guardia Nacional. Entonces, desde el primer momento, la Guardia Nacional en México aparece como enemiga del ejército. A lo mejor tenían razón en algunas cosas, en los vicios que el ejército mexicano había tenido en aquel tiempo, que los hemos platicado en su momento, pero
la convirtieron en la gran enemiga de las Fuerzas Armadas Permanentes, o sea, del Ejército Nacional Mexicano, y lo demostrarían cuando en 1835, fíjense amigos, esta historia es maravillosa, un estado de la República Mexicana, el Estado Libre y Soberano de Zacatecas, decidió que se iba a independizar. Así como lo oyen, Zacatecas se declaró independiente del resto de la República Mexicana. ¿No es fabuloso? Por eso repito, cuando escuchamos la historia de lo que está pasando en España y con Cataluña, ay no, los mexicanos ya vivimos eso hace mucho tiempo. Cuando Zacatecas quiso declararse independiente. Imagínense nada más. Claro, Zacatecas tenía a su favor en que en aquel momento, en 1835, era un estado muy, pero muy rico. Claro, tenía las minas de plata en ese momento más importantes de México y quizá de América, en plena producción, y esto le daba una especie de soporte económico muy, muy importante, y su gobernador, un liberal de nombre Francisco García Salinas, decidió que Zacatecas podía ser libre e independiente de México, así como la ven, el país de Zacatecas. Con todo respeto para los zacatecanos de hoy, ¿verdad? Que seguramente no piensan en esas tonterías que sus ancestros tramaron en 1835. Y entonces, pues una vez que se declara independiente, el gobierno de México no le queda otra más que combatir y sofocar y someter a los zacatecanos, y enviaron a un ejército justamente para este fin, a efecto de poner en orden a Zacatecas. El ejército zacatecano era su guardia nacional, tenía casi 4,000 soldados muy bien armados, muy bien pertrechados, y se iba a enfrentar a un ejército de tamaño similar, casi también 4,000 hombres, del gobierno federal, que fue puesto al mando del propio presidente de la República, Antonio López de Santana, un personaje, ya sé que es nefasto, que nos cae muy mal muchas veces, pero en este caso él iba con la misión de imponer el orden constitucional e impedir esa ridícula expresión zacatecana de haber declarado su independencia, y el general Santana derrotó en la batalla de Guadalupe, ahí afuera de la propia ciudad de Zacatecas, en el poblado de Guadalupe, que hoy está conurbado. Allí derrotó a las fuerzas de la milicia cívica o Guardia Nacional del estado de Zacatecas. Afortunadamente una batalla fácil. Volvemos enseguida. Ya estamos aquí, amigas, amigos, para este tercer bloque del día de hoy, de la historia que quiero vivir. Creo que es una transmisión un poquito atropellada, me dicen que se cayó un momento en internet, creo que ya levantó, ya sí estamos en el 103.3, en fin, creo que hay una serie de dificultades el día de hoy. También sé que no hay podcast, pero ya me explicaron que creo que ya ningún programa de Radio Fórmula los va a tener. Yo les recomiendo, amigas y amigos, para volver a escuchar este programa, que lo vean a través de mi canal de YouTube, José Manuel Villalpando, o bien en la página de Facebook José Manuel Villalpando y la Historia, en donde cada semana, ya sea hoy en la noche o mañana en la mañana, siempre lo subo y lo coloco ahí. Por aquí hay un amigo que me ha hecho una sugerencia muy muy interesante que ahorita voy a comentarles. Me dice don Eric Alberto García Rodríguez que debo transmitir en vivo en Facebook Live. No lo sé hacer, pero lo voy a aprender, se lo prometo, y a lo mejor iniciamos también, no solamente en YouTube, sino también una serie de transmisiones en vivo a través de internet. Déjeme irlo pensando y planeando. Recuerde que yo tengo 60 años y la parte tecnológica como que a veces se me atora y me cuesta un poquito de trabajo. Bastante logré, de veras, subiendo mis propios videos que yo hago y tratando de tener mi Facebook, No tengo ni Twitter porque no le entiendo todavía, pero le prometo a don Eric Alberto García Rodríguez que voy a aprender. Gracias también a don Alberto Fuentes, a don Pedro Rodríguez León, que también me saluda desde San Miguel de Iztapalapa, aquí. También a doña Silvia Morales, aquí en el DF. Don Federico Flores, que me vuelve a escribir. Doña María Georgina, allá de San Miguel el Alto, en Jalisco. Muchísimas gracias. Y déjenme continuar rápidamente después de este episodio zacatecano. Déjenme entrar a la parte más interesante de todo, que es el momento en el cual la Guardia Nacional en México tiene la oportunidad de estar en los dos extremos, en la parte más vergonzosa y en la parte más gloriosa, todo en un mismo año. Cuando en 1836 México cambia de sistema político y dejamos de ser federalistas y
y nos volvemos centralistas por la Constitución de ese año, desaparece la Guardia Nacional. Se acabó, la experiencia había sido nefasta y entonces mejor la desaparecieron, pero para 1847 volvimos a ser federación en plena guerra con Estados Unidos. Se nos ocurrió proclamarnos mediante el Acta de Reformas de ese año del 47, de nueva cuenta una república federal, y elegimos como presidente a Antonio López Santana y vicepresidente a Valentín Gómez Farías, y entonces los estados recuperaron su derecho de tener guardias nacionales. Y hay que decirlo con toda claridad, muchos de los estados, particularmente Michoacán, el Estado de México, San Luis Potosí, Guanajuato, Veracruz mismo, Puebla, reclutaron ciudadanos en la Guardia Nacional para que ayudaran a combatir al invasor norteamericano, que en esos momentos ya estaba por desembarcar en las costas nuestras del Golfo de México para iniciar su camino hacia la capital. Estos estados colaboraron, algunos de manera destacadísima. Miren, Michoacán y el Estado de México mandaron tropas a pelear, igual San Luis Potosí, igual Veracruz, tropas, ciudadanos en armas que se unieron al ejército mexicano para tratar de resistir el avance del invasor. En la Ciudad de México también se organizaron diversos cuerpos de Guardia Nacional. Naturalmente aquí, esta ciudad siempre tan poblada, pues hay mucho entusiasmo, y se armaron varios batallones a los cuales les impusieron el nombre de Héroes de la Independencia. Miren, se creó el Batallón Victoria en homenaje a don Guadalupe Victoria, formado por comerciantes. Se constituyó el Batallón Hidalgo, formado por empleados públicos y privados que dejaban el mostrador o el escritorio y se fueron a ser soldados. Se creó el Batallón Independencia, formado fundamentalmente por artesanos, talabarteros, alfareros. También se creó, fíjense bien, el Batallón Bravos, en homenaje a la familia Bravo, formado por tabaqueros. Un gremio completo de los fabricantes de cigarros formó su propio batallón, el Batallón Bravos, o el Batallón Mina, de la artillería de Mina, formado por carpinteros y al mando este último de Lucas Valderas, el famoso comandante del Batallón Mina, un héroe que muere en combate. Bueno, todos estos muchachos, muy entusiastas, se unen en estos batallones, están dispuestos a ofrecer su vida para pelear contra el invasor, pero antes de que lleguen a entrar en combate, meses antes de que participen y con mucha heroicidad y gloriosamente en la defensa de la patria, estos batallones de la Guardia Nacional, estos mismos que estoy comentando, que van a ser héroes después, empezaron con el pie izquierdo, metieron la pata y se convirtieron en pasto de los políticos más mezquinos y miserables que en ese momento decidieron levantarse en armas contra el gobierno que peleaba contra la invasión norteamericana. Fíjense, sucedió que el nuevo gobierno federal, gobernando Valentín Gómez Farías mientras Santana estaba en campaña, pues tuvo a bien recurrir a la expropiación de bienes de la iglesia para poder obtener dinero a fin de poder armar al ejército y enfrentarse más dignamente con los invasores norteamericanos. Sí, Gómez Farías le tenía ganas a la iglesia y que le expropia los bienes. Órale. Bueno, la iglesia, ¿ustedes qué creen? Pues que no se deja, y en lugar de pactar con el gobierno y a ver cómo hacían para resolver el problema, la iglesia organizó con varios políticos que eran afines a ella un motín, y para rebelarse contra el gobierno, para que el gobierno dejara de molestar a la iglesia, utilizaron, ¿saben a quiénes? A los cuerpos de la Guardia Nacional, que van a tener una manchota en su historia al provocar un levantamiento, un motín, una sonada, una rebelión en contra del gobierno de la República en plena guerra del 47. Dieron el espectáculo del mundo, la vergüenza total. Son los famosos polcos, ¿se acuerdan de ellos? En el libro de texto gratuito nos platican de este movimiento que fue auspiciado por la iglesia. Y un polco muy famoso fue el famosísimo historiador, poeta, diplomático, economista, cronista Guillermo Prieto. ¿Se acuerdan de Guillermo Prieto, el autor de La Musa Callejera? El autor también de este libro maravilloso que les recomiendo muchísimo, de Memorias de mis tiempos, que es su autobiografía, que vale mucho la pena. Bueno, allí, en Memorias de mis tiempos, platica cuando fue polco, cuando se inscribió en la Guardia Nacional,
cuando las monjitas y los sacerdotes literalmente los sedujeron, les daban escapularios y estampitas, y fueron capaces todos estos muchachos, buenos muchachos, de levantarse en armas contra el gobierno para que no le quitaran sus bienes a la iglesia en plena guerra. Los polcos famosos. Polcos no se sabe bien si porque estaban de alguna manera con su actuación sirviendo al presidente Polk de los Estados Unidos. Imagínense, en plena capital se levantan en armas contra el gobierno teniendo los enemigos al frente, los polcos. O bien, como dicen algunas crónicas, porque como eran puro jovencillo, pues de estos, digámoslos hoy en día, millennials de hoy en aquel tiempo obviamente no eran millennials, pero eran jovencillos, les gustaba mucho bailar las polcas y de ahí se les quedó el nombre de polcos. Vayan ustedes a saber cuál es la buena, a mí me gusta más de que sirvieron a Polk, pero el propio Guillermo Prieto dice que se le caía la cara de vergüenza, después por supuesto, de haber participado en semejante motín. Pero el mismo entusiasmo que pusieron con sus escapularios y estampitas, lo pondrían después en 2 batallas. Ahí pagaron sus pecados, ahí purgaron los errores que cometieron cuando participaron de manera muy destacada en la batalla de Churubusco primero y después en Molino del Rey. En Churubusco, ustedes recuerdan, ahí van a combatir bajo las órdenes del general Pedro María Anaya, quien cuando ya fue imposible la resistencia, cuando ya el general norteamericano se acercó para pedir su espada y le preguntó dónde estaba el parque, no le quedó otra más que decirle, si hubiera parque no estaría usted aquí. ¿Quiénes eran sus soldados? Bueno, eran los cuerpos de la Guardia Nacional, todos menos uno, el Mina que estaba en Molino del Rey, pero todos tuvieron que rendirse junto con las compañías de San Patricio, de aquellos irlandeses, porque se quedaron sin balas. Estos fueron los muchachos de la Guardia Nacional que en Churubusco, repito, lavaron la vergüenza que habían cometido en el levantamiento de los polcos, y después, días más tarde, en el Molino del Rey, el batallón Mina de la Guardia Nacional también se va a cubrir de gloria. Si ustedes me hacen el favor de ver la imagen que coloqué en el Facebook para anunciar este programa, allí está la bandera del batallón Mina, que tiene una particularidad. Dice Guardia Nacional, Batallón de Artillería Mina. Pero fíjense en el segmento blanco de nuestra bandera tricolor que está allí retratada. Se ve sucio. Sí, está sucio. Es la sangre del capitán Margarito Suazo, un humilde carpintero que había sido electo capitán por sus compañeros, que dio la vida en esa batalla, y cuando cayó malherido para salvar la bandera, él la tomó, la bandera de su batallón, la aprieta en su pecho y se arrastra hasta las trincheras mexicanas para que la bandera no cayese en las manos del invasor. Una hazaña auténtica, un hecho glorioso de un joven mexicano humilde, artesano, que meses antes había sido polco, que había servido a los intereses bastardos y mezquinos de la iglesia, para que sea yo claro, y que meses después entrega su vida y defiende la bandera mexicana, impregnándola con sangre, como ustedes pueden ver en esa imagen, o como pueden apreciarla el día que visiten el Castillo Nacional, el Castillo de Chapultepec, Museo Nacional de Historia, en donde se exhibe orgullosamente esta bandera tricolor, que tiene las manchas de un mexicano que supo cuidarla y conservarla hasta morir con ella en sus brazos. Los polcos, pues, salvaron la honra. Pero en esa misma guerra, fíjense bien, así como decía yo que al principio de ella, los estados de Michoacán, de Guanajuato, San Luis Potosí, el Estado de México, Veracruz, mandaban a sus soldados de Guardia Nacional, hubo estados que no mandaron soldados, y uno de ellos fue Oaxaca, cuyo gobernador Benito Juárez no apoyó la guerra contra el invasor y no envió a los soldados oaxaqueños a pelear por México. Esta no se la quita don Benito, la tiene perfectamente bien clavada la estrellita negra por su mal comportamiento. Volvemos, amigos y amigas, volvemos enseguida. Ya estamos aquí, amigas, amigos, para este último bloque del día de hoy. Gracias a don Pedro Rodríguez León, que me escribe y me pregunta que si las autodefensas actuales, si así se encaminan institucionalmente, pueden ser Guardia Nacional. Fíjese que sí. No comparto la idea de las autodefensas, pero efectivamente están fundadas en un principio del ciudadano
en armas que defiende su terruño, que es el mismo principio constitucional que se reconoció en 24, en 57, en 17, copiado, como decía yo, de los Estados Unidos de América. Sí, efectivamente, es el camino institucional con toda certeza, como usted bien lo dice, don Pedro Rodríguez León, gracias. Rafita Barrios, muchas gracias. Dice que me escucha motivado con el tema. Interesante, y doy gracias. Doña Adriana Ramírez Cano dice que me va a seguir donde sea, en Speaker, Facebook Live, YouTube, en fin, que ella va a estar siempre al pendiente. También le agradezco muchísimo, me escribió por acá rápidamente don José Euresti desde Monterrey, se lo agradezco mucho. Y me voy a tener con una crítica que me acaban de hacer. J. Ramiro Ricardo, quien además tiene en su imagen pues al PRI, a ser priista seguramente, dice que con todo respeto, que más que informar lo que es la Guardia Nacional, el programa de hoy fue una campaña en contra de la propuesta de crear una Guardia Nacional. No lo sentí así, fíjese. Dije que tenía que explicar lo que es la Guardia Nacional porque salió en el debate contemporáneo a partir de que un candidato lo mencionó, porque los otros dos candidatos, incluyendo el de su partido, don amigo Ricardo, su partido no ha hecho nada más que puros buenos deseos. Perdón, pues el día que hablen, también someteré a la crítica, a la historia, las propuestas de los demás partidos. Cuando propongan algo, ¿verdad? Porque decía uno pues nada más se pelea con un gobernador, dice, lo acusa de torturar, y el otro dice que nos defendió en Canadá. Perdón, solamente hay un candidato que ha hecho propuestas, y ni modo, pues hay que atender esas propuestas y desmenuzarlas, como lo dije hace 8 días, utilizando la historia como un punto elemental, básico para entender y tomar decisiones. Dice que si la critico porque es de Andrés Manuel López Obrador la propuesta. No la critico ni siquiera, es más, no me ha dejado terminar. Me encanta la idea de que lo vuelva a hacer, de que tengamos Guardia Nacional como es el federalismo auténtico mexicano. Desconfío de los políticos, como lo desconfió, ahorita lo diré rápidamente, tanto Juárez como Carranza, Calles y Obregón, desconfiaron de los gobernadores de los estados, cosa que yo también desconfiaría. ¿Se imaginan a los Duarte con Guardia Nacional? No, bueno, es un peligro, Esos sí son un peligro para México. La propuesta del candidato me parece muy sensata y atendible, pero hay que estudiarla y hay que examinarla con mucho cuidado, y la historia es un punto para examinar. Precisamente, amigo Ramiro Ricardo, que es del PRI por lo que estoy viendo, y que me está criticando porque dice que más bien me dediqué a rechazar propuestas y no a decir que es la Guardia Nacional. Creo que lo que he hecho los últimos 2 bloques, platicar lo que es la Guardia. Y déjeme rematar, mire, en las guerras de reforma, y sobre todo en la guerra contra la intervención francesa y el imperio de Maximiliano, la Guardia Nacional fue decisiva. Juárez, en ambas contiendas, no tenía ejército. El ejército permanente profesional fue conservador y peleó a las órdenes de Zuluaga y de Miramón. Más adelante, el ejército conservador que sobrevivió se alió al ejército francés y a los imperialistas. Entonces Juárez combatió en la Reforma y contra la intervención francesa y el imperio con puros batallones de la Guardia Nacional. Pero recuerden que Juárez es un personaje sumamente inteligente, un hombre con una inteligencia privilegiada, como lo he sostenido siempre, y en lugar de confiar en los gobernadores, fíjense qué inteligente, suspende las garantías individuales, entre ellas suspende también la garantía federal, y él nombra a los gobernadores para que a su vez los gobernadores recluten soldados y nutran a la Guardia Nacional. ¿Se dan cuenta qué inteligencia? No dejar a los gobernadores sueltos, sino él nombra a los gobernadores, a veces directamente él, y si no, faculta a sus grandes comandantes de los cuerpos de ejército, como a Mariano Escobedo, o a Porfirio Díaz, o a Ramón Corona, para que ellos nombren a su vez gobernadores de los territorios por donde están operando, y así los gobernadores son leales y fieles, mandan sus tropas a combatir y no se van a rebelar. Cuando acaba la intervención francesa, fíjense bien, Juárez reconoce el valor que tuvieron, por ejemplo, los batallones de Oaxaca en el 5 de mayo, el valor de los rifleros de San Luis Potosí en la toma de Querétaro, o bien ahí mismo el valor de los famosos cazadores de Galeana, Nuevo León, en la caída y toma de prisionero de Maximiliano. Son batallones de la Guardia Nacional, los héroes del 5 de mayo, del 2 de abril, son soldados de la Guardia Nacional. Pero don Benito, en cuanto triunfa en el mes de agosto de 1867,
una vez que ya entró a la Ciudad de México, termina y liquida con la Guardia Nacional, ordena que se disuelvan todos sus ejércitos, crea al nuevo Ejército Federal, y este Ejército Federal no permite que exista la Guardia Nacional, porque don Benito lo sabe muy bien. Una Guardia Nacional bien dirigida sirve a la patria. Una Guardia Nacional mandada por políticos ambiciosos como son normalmente los gobernadores de los estados, indisciplinados y todo lo demás, son verdaderamente ejércitos perniciosos, y Juárez, mejor para no entrar con problemas, la anuló. Cuando está ahí la Revolución Mexicana, este ejército federal creado por Juárez va a ser el mismo ejército porfirista y el mismo ejército de Victoriano Huerta. Cuando llegue este momento, como ustedes seguramente recuerdan, don Venustiano Carranza, que convoca la Revolución Constitucionalista, pues tiene que apoyarse en las fuerzas de los estados de la República donde está la revolución, y se crea de una manera natural y espontánea, como hoy las defensas rurales, se crean los batallones de la Guardia Nacional. Villa va a tener batallones de Guardia Nacional a sus órdenes, de los estados de Chihuahua, de Durango, de Coahuila, los rifleros de Zaragoza, por ejemplo, que van a ser famosos en las tropas de la División del Norte, o bien Obregón, en el Ejército del Noroeste, va a tener los famosos batallones yaquis de Sonora, el primero, segundo, tercero y cuarto, que son batallones de Guardia Nacional. La Revolución Constitucionalista se hace con batallones de la Guardia Nacional. Con ellos va a triunfar, con ellos va a derrotar a Huerta, y fíjense bien, amigos, cuando la revolución se consolide después de la etapa de la Constitución en 1917, cuando ya lleguen a gobernar primero Carranza y después Obregón y Calles, se va a recrear el ejército mexicano, se va a anular para siempre la Guardia Nacional por los mismos argumentos que Juárez lo hizo. Los guardias nacionales, ciudadanos en armas, voluntarios, combaten muy bien, son muy importantes, pero no se puede dejar a los gobernadores que los manden ellos, porque hacen las tropelías que cometieron en el siglo XIX, en los ejemplos que ya platicamos. Por eso mismo, cuando el general Joaquín Amaro se encarga de institucionalizar al ejército mexicano, de profesionalizarlo, mejor de plano hacen a un lado la Guardia Nacional, como hasta la fecha. Fíjense que para la Segunda Guerra Mundial, en las vísperas, el general Lázaro Cárdenas en 1935 quiso revivir la Guardia Nacional, pero se dio cuenta que era imposible porque no se podía confiar en los gobernadores de los estados, como tampoco hoy se puede confiar, hay que decirlo con toda claridad. Y el mismo presidente Cárdenas, cuando expide, que es de él, la ley del servicio militar nacional, se dio cuenta que la Guardia Nacional como complemento del ejército no era necesaria ya en un país que tuviese conscripción obligatoria. Si ustedes revisan la ley del servicio militar y los varones que formamos parte finalmente de ella como ciudadanos mexicanos, nos daremos cuenta que el servicio se cumple a los 18 años y que de la edad de 20 años a 30 años formamos los varones parte de la primera reserva, de los 30 a los 40 somos la segunda reserva, y fíjense bien que la propia ley del servicio militar establece que de los 40 a los 45 años de edad se forma parte de la Guardia Nacional. Después de los 45 años de edad, como ya en mi caso, ya nos servimos para las armas, por lo visto, y ya no podemos formar parte de la Guardia Nacional. Hoy la ley la reserva únicamente a los 40 a los 45 años. Pero insisto, la Guardia Nacional no es institución policíaca, no es la suma del ejército, la armada, la fuerza aérea, más las policías federales, municipales y estatales, como se ha dicho erróneamente, aunque me digan que es en contra de un candidato. No, es aclararle el punto a un candidato para que mejore su oferta. No es eso la Guardia Nacional. La Guardia Nacional son las Fuerzas Armadas de los estados, que repito, en México se consideró, cuando la tuvimos, que se convirtieron en un peligro para la federación, porque mal manejadas por estados, por gobernadores que francamente dejan mucho que desear, eran verdaderamente un tormento para el país entero cuando hicieron desmán y medio. Es un tema pues capital, el de la Guardia Nacional. No es una policía, repito, necesitamos otro tipo de cuestiones para entender lo que es
la seguridad interna, sino que la Guardia Nacional es para defender el terruño, para defender a la patria, no para perseguir delincuentes. Esos son los temas históricos que a lo largo del año irán saliendo poco a poco, irán despertando interés de uno y de otro partido, ¿eh? Lo que pasa es que, repito, hay partidos que no han dicho nada más que nos defienden en Canadá, pues. ¿Qué se puede esperar de ellos? Por lo menos hay un candidato que, aunque no, en lo personal no sea de mi agrado, está diciendo cosas que vale la pena desmenuzar. A lo mejor cambio de voto, a lo mejor cambio de pensamiento, gracias a que hay alguien que está proponiendo. Mientras los otros no propongan, pues ¿qué hacemos, verdad? Nada más cantar cancioncitas bonitas. Pero bueno, amigas y amigos, eso va a ser todo por hoy. Muchísimas gracias por su atención y nos escuchamos, primero Dios, de aquí a 8 días. Pásenla muy bien.